Estamos en Judas, ya los hermanos han dado lectura. Recuerden, hermanos, estoy llevando una epístola, es decir, no es nada personal, es una predicación consecutiva, llevando versículo a versículo, y eso me hace predicar versículos que a lo mejor le sacaría la vuelta. ¿Sí? Estamos en Judas, versículos del 12 al 16. Eso es el texto que vamos a estudiar para esta tarde. Judas, versículos del 12 al 16. Desde que inició con el propósito de la epístola, a partir del versículo 3, 4, Judas, en toda esta sección hasta el versículo 16, va a hablar sobre la descripción, o ha hablado sobre la descripción de los apóstatas, de los falsos maestros, de los hombres impíos que han entrado encubiertamente en la iglesia. Debemos entender eso, hermanos. Hay personas que no aman al Señor, pero que fingen hacerlo. Hay personas que enseñan inclusive la Escritura, pero no tienen el más mínimo interés por las almas. Y esto es algo contrario a la prescripción bíblica, porque Hebreos 13:17 nos dice que nos sometamos a nuestros pastores, que los obedezcamos, porque ellos han de rendir cuentas a Dios por nuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para nosotros. O sea, los pastores están cuidando al rebaño. No solamente se cuidan a sí mismos o a su familia, que también es importante, sino que también están cuidando a la grey de Dios, al rebaño de Dios. Por lo tanto, hermanos, son las características de un maestro de la Biblia, un maestro calificado y llamado por Dios. Pero hay maestros de la Biblia que no han sido llamados por Dios, que ellos mismos se llamaron. Recuerden lo que Santiago advertía, ¿no? Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo, como traduce la Nueva Biblia latinoamericana de hoy, o Nueva Biblia de los hispanos, o Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Que cambian tanto animales. Así que del versículo 12 al versículo 16 traemos una nueva descripción u otra descripción del corazón impío, y vamos a titularlo de esta manera: la descripción del corazón impío. Ha sido complicado para mí ponerle títulos diferentes a esta misma sección, porque las tres están hablando de lo mismo, las características del corazón impío. Pero vamos con otra descripción del corazón impío. El pastor Judas continúa advirtiendo sobre los apóstatas y su corazón impío. En esta parte final de la sección, su descripción, la descripción que Judas hace de ello, nos provee algunos elementos, y eso es lo que quiero mostrarles. Él provee la analogía del corazón impío, es decir, cómo usa ejemplos para mostrar la actitud de ellos. También nos va a hablar sobre la predicción del corazón impío, es decir, cómo se previó desde antes que iban a existir hombres impíos dentro de la iglesia. Recuerden, no estamos hablando de la maldad que hay afuera, estamos hablando de la maldad que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y por último, de la personalidad del corazón impío. Vamos a ver estas tres cosas. Voy a dar lectura solamente a los primeros dos versículos para ir al Señor en oración. Judas dice: estos son manchas en sus ágapes, en sus comidas fraternales, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a Dios en oración. Padre, ahora que encaramos esta porción del texto sagrado, ayúdenos a
a mirar a este texto como lo que en realidad es palabra inspirada que usted ha entregado a nosotros, preservado para nosotros, para su iglesia, a fin de mostrarnos perfectos, maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Señor, que si bien estas palabras son duras, nosotros podamos mostrar la humildad, nosotros podamos ver la diferencia entre los que aman y los que odian a Dios dentro de la iglesia. Pido por esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iniciemos con la analogía del corazón impío. Recuerden, en esta descripción, el pastor Judas da algunas características. Primero da la analogía del corazón impío en los versículos que he leído, del 12 al 13. Y en esta analogía se muestran algunos ejemplos para ilustrar la actitud del corazón impío. La primera analogía es acerca de su hipocresía. Es lo que vemos, la analogía de su hipocresía. El versículo inicia: ellos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacientan a sí mismos. La palabra manchas es escollos ocultos, como traduce también la Biblia de las Américas. Son piedras que presentan un tropiezo. Esa es la idea. El diccionario Vine dice: son escollos ocultos sobre los que golpea el mar, constituyendo una metáfora descriptiva de hombres cuya conducta es un peligro para los demás. Estos ágapes mencionados aquí son las comidas fraternales. Acompáñenme por favor a los Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11 miramos un ágape, una comida fraternal. Esto es, hermanos, que cuando la iglesia, la comunión de los santos, cuando estaban reunidos, ellos iban a compartir los alimentos, pero también iban a compartir la ordenanza del Señor llamada la cena del Señor. En los versículos del 17 al 22, aquí vemos un ejemplo leve sobre estas manchas o sobre estas piedras en los ágapes, en las comidas fraternales. Miren: pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no se congregan, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Por cierto, no es el tema aquí, pero es necesario decirlo: la cena del Señor es una ordenanza que necesita la reunión. Debemos estar juntos físicamente, porque es un simbolismo físico al final de cuentas. Pues en primer lugar, cuando nuevamente se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Note que para celebrar la cena del Señor deben reunirse, y aún reunidos hay divisiones. ¿Cuánto más si se hiciera de otra manera? Porque es preciso que entre ustedes haya divisiones para que se hagan manifiestos entre ustedes lo que son aprobados. Recuerde que Juan decía que salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Cuando pues se reúnen ustedes nuevamente, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está llamando la atención a los corintios aquí, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Note, para cuando se iba a oficiar la cena, posiblemente ya algunos estarían embriagados porque se les pasó la mano por el vino. Pero aún más, el pastor Judas trata con la hipocresía con la que supuestos hombres espirituales engañan a los hermanos, rebajando la santidad del simbolismo de la Santa Cena como en la comunión unos con otros. Es decir,
Ellos están compartiendo los alimentos con nosotros, ellos están participando en la cena, están vestidos de blanco para participar en la cena del Señor, pero su vida no es una vida que manifieste que están discerniendo el cuerpo de Cristo en el simbolismo de la cena del Señor. Es decir, están tomando a la ligera la ordenanza de la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque en lugar de preocuparse por los otros, solamente se preocupan por sí mismos. Hermanos, en las iglesias hay personas así. Hoy no vino ninguna de ellas, ¿no? Lo malo de decir esto es que los que no vinieron me van a hablar, ¿no? ¿Qué quiso decirme? Ellos comen impúdicamente. Ellos se llenan de comida sin temor y sin consideración. Ezequiel 34, versículos 2 y 3 advierte: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar al rebaño. Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Su hipocresía, hermanos, es tan grande. La hipocresía de estos impíos que se han metido encubiertamente en la iglesia es tan grande que llamarlos espirituales, maestros, pastores, no hacen otra cosa más que preocuparse por sí mismos. Hay una analogía también de su ineficacia, no solamente su hipocresía, sino su ineficacia, es decir, ellos pretenden hacer algo, pero no consiguen eficazmente hacer nada. Son incapaces de dar una bendición eterna a quienes los escuchan. Judas continúa y les llama nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. No hay bendición eterna en nada de lo que ellos hacen. William MacDonald comenta: son nubes sin agua que parecen dar promesa de alivio a la sed de las resecas tierras, pero luego son llevadas por los vientos, dejando atrás de sí la frustración y la desilusión, así como estábamos ahorita nosotros allá atrás. Yo me pregunto, ¿dónde estuvieron todas las iglesias que hacen campañas de sanidad y milagros durante la cuarentena? Cerraron, hermano. Cerraron. Aquí debieron haber mostrado, ¿no? Todo, vamos a hacer una campaña enorme, ya todos van a creer. Pero no lo hicieron. Cerraron. ¿Por qué? Porque son ineficaces. Los falsos maestros nunca son capaces de presentar algo que sea de bendición a la eternidad de las almas de quienes los escuchan. Son como las nubes que están ahí, pero lo que buscamos de las nubes es el agua. Pero simplemente nubes que están siendo llevadas por doquier por el viento. Ni siquiera se están controlando a sí mismos, son llevados de acá para allá. También Judas hace una analogía de la desgracia que ellos enfrentan, porque les describe como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No tienen futuro. Quizás les suene raro, pero son más madera que árbol. Ellos son más madera que árbol. Es decir, no solo son inútiles para proporcionar algún fruto, algún alimento que nos pueda nutrir, sino que sus hojas ya secas y su raíz separada de los nutrientes de la tierra, todo su tronco habrá sido tirado por los vientos, eso es desarraigado, fue sacado de la tierra. Nos da la idea de un árbol completamente seco. No le va a servir para hacer una mesa, perdón. Está completamente seco. ¿Para qué se ocupan este tipo de troncos? A lo mejor aquí sería muy ingenuo tener una chimenea, ¿verdad? Pero sirve para el fuego.
Sirve para la hornilla, ¿verdad, hermanos? Eso que pone tan bueno. Así que los falsos maestros no solo son ineficaces para bendecir conforme a las Escrituras, sino que están ya condenados, como nos lo dice el versículo 4. Ellos estaban destinados para esta condenación. Son los más dignos de conmiseración, recuerden. Ay de ellos. Y Judas hace una analogía también de su ingobernabilidad, de su irreverencia, de que ellos no se someten. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Como si se tratara después de una tormenta, hermanos, y las ondas del mar, las olas, están trayendo a la orilla cantidad de basura. Las ondas se ven fuertes. Trate de remar en una tempestad. Va a sentir el deseo de poder controlar las olas para que se calmen y que no hagan nada, pero usted no las puede controlar. Así los falsos maestros no se someten a la prescripción bíblica dada por los pastores. William Barclay habla sobre esta ilustración y él dice: las aguas del mar muerto, recuerde que Judas está escribiendo a una audiencia en su mayoría judía. Ellos, por la región, todos conocían perfectamente el mar muerto. El mar muerto, hermanos, tiene altísimos niveles de salinidad. Las aguas del mar muerto pueden ser azotadas formando olas, y estas olas también echan desechos a la orilla. Pero en este ejemplo se da una circunstancia exclusiva. Las aguas del mar muerto están tan saturadas de sal que se comen la corteza de todos los troncos, que cuando son arrojados a la orilla relucen de puro blancos, más como huesos que como maderos. Las obras de los malvados son como los desechos inútiles y horripilantes que dejan las olas desperdigados sobre la orilla después de una tormenta y recuerdan las reliquias macabras de las tormentas del mar muerto. Así retrata Judas vívidamente la fealdad de las acciones de sus oponentes. Por fuertes que se vean, ingobernables que luzcan, al final de cuentas, a la orilla no van a traer más que basura. No pueden ser gobernados, pero al final de cuentas, los maestros son incapaces de bendecir a la iglesia. Eso es algo que se nota en cada uno de los ejemplos que Judas presenta. Los malos son incapaces de bendecirlos. También, por último, se nos da una analogía de su confusión. Ellos, hermanos, son malos guías. Dicen, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son totalmente incapaces de dirigirse a sí mismos, mucho menos dirigir a otros hacia Cristo. La palabra aquí, estrellas errantes, es la palabra donde viene astros y donde viene planetas. Curiosamente, la palabra planetas en el griego significa error, errante. Los griegos miraban las estrellas y miraban algunos astros que parecían vagar sin rumbo, firmes sin dirección, como a diferencia de otros astros que seguían una órbita, miraban a otros, que entiéndanse los cometas, que eran fugaces, que desaparecían, eran intermitentes. Así los falsos maestros, se trata de estrellas fugaces que brillan instantáneamente, pero que no sirven para guiar al marinero en la navegación. No pueden ser usadas como la luna para dirigir en medio de la noche, ni como el sol para dirigir en medio del día. Un ejemplo de esto, no sé si usted conoce al falso apóstol Guillermo Maldonado. Él tomaba una verdad. Él decía, los milagros no pueden ser explicados con la ciencia o la razón. Tomando esta verdad, él lo retorcía y él decía explícitamente esto: el sentido común y la razón humana nunca producirán un milagro. Y daba a entender a continuación que para recibir un milagro de Dios
usted debía apagar la razón. Es lo que él decía. Pues él dice eso porque él practica lo que enseña. Él tenía bien apagada la razón. Es un falso maestro y es incapaz de guiar a otros a Cristo. De hecho, en Filipenses se nos habla que nosotros debemos tener la mentalidad de Cristo. No se nos habla apagar la mente, se nos habla de tener la mente de Cristo, no desconectarnos de Él. ¿Y cuál es el castigo que estos hombres enfrentan, hermanos? Ellos tienen una reservación: el infierno. El Nuevo Testamento, y quizá voy a sacar un poco la liebre del corral aquí, el Nuevo Testamento describe este lugar de diversas formas. Y quisiera decir un poco acerca de esto. La Biblia describe el infierno como el lugar de fuego eterno donde el gusano nunca muere. Marcos 9:48. Nos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un comentarista dice que ahí cerca, en el basurero de la barranca de Hinnom, había muchos gusanos que eran producto de la pudrición de los desperdicios que se arrojaban allí. Pero el significado de esto, hermanos, es un eterno remordimiento. Esa es la idea de que el gusano nunca muere. Un eterno remordimiento de se me predicó la palabra de Dios y no me arrepiento. Tuve la oportunidad de recibir el regalo que por gracia Dios me ha enviado y lo rechazó. Lo rechazó. Eso, día y noche. El remordimiento nunca se acaba. Y obviamente el fuego, como este simbolismo del dolor y de las altas temperaturas. También es descrito como el lago que arde con fuego y azufre, o también muerte segunda en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es el símbolo del sufrimiento. Pero volviendo a Judas, mire cómo Judas lo dice. Para ellos está reservada eternamente la oscuridad. El fuego, hermanos, es simbólico del dolor físico por altas temperaturas. Pero el énfasis en la repetición de los sinónimos aquí, oscuro y tinieblas, la oscuridad de las tinieblas, este énfasis nos muestra que no existe luz. Por eso de ahí que el fuego sea simbólico. Cuando encendemos fuego, hay luz. No sé si le ha pasado, ¿no? Si se está bañando y le cae el champú en los ojos y cierra y mira el titán, y mira el chus, y mira todo y se desespera. O está entrando en una habitación y no mira nada y comienza a desesperarse. De ahí es de donde Cristo le quiere salvar. Siente el fuego, pero no mira. Hay quienes se burlan, se mofan y dicen, ay, ahí en el infierno yo voy a ver a mi compadre y pronto la vamos a pasar muy bien. Eso no es cierto. En primer lugar, no vas a ver, porque es una oscuridad tan densa que casi puedes tocar. Pero más aún, imagínelo eternamente. ¿Alguna vez se ha quemado con algún cerillo, con alguna plancha, hermano? ¿Lo ha hecho eternamente? En todo su cuerpo. Acepte el regalo de gracia. Yo, desde el momento que llegamos a Mochis, decía, todo Mochis debería ser cristiano. Pensar, si está el calorón aquí, ¿cómo estará el infierno? Y deberían arrepentirse. Destinados para la condenación. Destinados para la condenación. Ese lugar está reservado para los falsos maestros. Y eso nos da también una instrucción a nosotros. Nosotros no vamos a ir y a tocarle la puerta a Guillermo Maldonado y a decirle eres un falso maestro, porque ella tiene una reservación y Dios la pagó.
Entonces, esta ha sido la analogía que Judas hace del corazón impío. Ahora, en segundo lugar, quisiera mostrarle la predicción del corazón impío. La predicción del corazón impío, versículos 14 y 15. Judas sigue diciendo: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Nota un énfasis aquí? De entrada, como que los impíos se portan mal, ¿no? Los impíos actúan impíamente. No puede usted esperar que alguien que está en pecado viva en santidad. No puede esperar eso. Pero hay algo aquí y puede causar algo de controversia. Judas dice: de estos también profetizó Enoc. ¿Cuántos libros tiene en su Biblia? 66. 67 contando los mapas, dijo uno por ahí. 68 dijo otro contando la psicología. 66 libros nada más, con inspiración divina. ¿Cuál de ellos pertenece a Enoc? Enoc, séptimo desde Adán, aparece en la genealogía para que nos explica desde Adán hasta Noé todo lo que ocurrió. Vayamos ahí, por favor. Génesis capítulo 5. Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán significa rojizo, que viene de la tierra, que fue creado de la tierra. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a los 130 años, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Me voy hasta el versículo 21. Ahí nos vamos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta la séptima generación, el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O desde el versículo 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, séptimo desde Adán. Este es el Enoc del que Judas habla. De hecho, la Escritura nos dice que este Enoc, en ese mismo capítulo, caminó con Dios. Fue traspuesto para no haber muerto. Pero, independientemente si se trata de un escrito pseudoepigráfico, es decir, que posiblemente no fue escrito por Enoc, debemos estar seguros que la verdad pertenece a Dios, porque Dios es la verdad. De tal manera que si algo es verdadero, no podemos apropiarnos de él como original y decir: a mí se me ocurrió, yo inventé esta verdad. Porque si es verdadero, Dios lo estableció en la fundación del mundo. Entonces, Enoc habla sobre una verdad y él dice: los impíos seguirán viniendo y vendrán hasta el día en que Cristo, bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Me estoy pasando aquí de teólogo del pacto. Y los impíos seguirán existiendo hasta que Él venga con sus millares y emita su juicio. Enoc sabía
que Dios es capaz de castigar la maldad, que la maldad de los hombres seguirá existiendo hasta el día en que Dios se revele. Y entonces, Judas, de esta manera, cita a Enoc. Se trata de profetizar no en el sentido teológico de la palabra, sino más bien en el sentido es de prever con anticipación, es decir, es completamente seguro que los malos van a seguir existiendo. Cuando nosotros muramos, hermanos, si el Señor no ha venido aún, los malos seguirán existiendo. ¿Y cuándo van a dejar de existir? Hasta que Cristo venga. No necesita leer Judas para entender eso, ¿verdad? Aún ignorando el primer libro de Enoc, usted sabe eso. Entonces, Judas está de esa manera citando una literatura verdadera del pueblo judío que había sido heredado de generación en generación. Los judíos lo miran como literatura, pero no lo miran como texto inspirado. No lo miran así. De hecho, y lo repito más adelante, Judas no dice como está escrito. Usted puede saber en el Nuevo Testamento, cuando se cita escritura inspirada, dice, escrito está. Judas no dice eso. Entonces, este Enoc es un hombre que ama a Dios, es un hombre que caminó con Dios y por lo tanto es un hombre que es capaz, con un discernimiento dado por Dios, un discernimiento hasta incluso natural en cierto sentido, reconocer que la maldad de los hombres seguirá existiendo hasta el día que Dios diga basta. Eso es lo que Enoc dice. Pero aún más, Enoc estaba infiriendo que no vendría solo. De hecho, Enoc, esta cita de Enoc, el párrafo citado dice exactamente esto. Ve, él llegará con 10 millones de los santos para llevar a cabo el juicio sobre todos. Destruirá a los malvados y reprenderá a toda carne a causa de todo lo que han hecho, todo aquello que los pecadores e impíos cometieron contra él. Esas son las palabras que se le atribuyen a Enoc. Y eso es lo que Judas está citando. Pero Judas toma una verdad y bajo inspiración divina da una aplicación exacta de eso. ¿Qué quiero decir? Enoc habla de él, pero Judas dice, el Señor. Judas sabe que Cristo ha venido. Enoc, antes de recibir la promesa, Enoc decía, alguien viene. Pero Judas dice, Cristo vino. Cristo vino. Y por lo tanto, bajo inspiración divina, él es capaz de aplicar esa verdad transmitida, bajo inspiración divina, repito, aplicarla al Señor Jesucristo. No olvidemos el propósito de Judas al citar a Enoc. Los malos han de venir. Los falsos maestros están predichos desde tiempos antiquísimos, hermano. Hace muchísimo tiempo estaba profetizado eso. De tal forma que nadie puede sorprender. Oye, había aquí cristianos que no eran de veras. Híjole, no, pues yo me voy de la iglesia entonces. No, ya está dicho desde hace mucho tiempo. Antes que Pablo dijo, entrarán falsos maestros. Cristo también dijo, vendrán falsos profetas, falsos cristos. Antes todavía, el séptimo desde Adán dijo, van a venir malos. No podemos sorprendernos y decir, bueno, entonces la iglesia está llena de hipócritas, yo ya me voy. No podemos hacer eso. Tampoco, miren, el versículo 2 nos dice que estos hombres han de actuar impíamente. Es un énfasis, hermano, que le he dicho. Impíos, obras impías, que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que pecadores impíos han hablado contra él. Fíjese, el énfasis hebreo de la repetición, y aquí es usado a tal grado, hermano, que se repite 4 veces. No puedes esperar que alguien que se revela a la autoridad,
que solo piensa en sí mismo, que no está comprometido con ministrar con amor la palabra de Dios, que esa persona sea bueno y justo. A veces, hermanos, los falsos maestros nos seducen. Escuchamos las cosas que dicen, pero vemos sus ejemplos y sabemos que no aman a Dios, que no tienen interés en la iglesia, pero nos gusta cómo hablan y los seguimos. Porque pensamos, algo bueno puedo sacar de esto. Pero eso es un engaño. Número 3, bajo el propósito de Judas al citar esto, ellos van a seguir haciendo impíamente hasta el día que Cristo venga. Entonces, nuestro texto nos dice que Jesús, que el Señor, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de milagros. Con sus santas decenas de milagros. La Escritura nos dice que Cristo viene con todos sus ángeles. Note, Enoc no sabía, yo sé que Él viene y que no viene solo, viene con poder, viene con un ejército, porque esto es terrible. Pero Judas, de este lado de la historia, es capaz de decir, ya cuando Dios ha revelado todo, Cristo viene con sus millares de ángeles. ¿Y quién podrá escapar al juicio de Dios? Esa es la idea, hermano. El que es impío puede seguir actuando impíamente, rebelándose contra la voluntad de Dios, pero al final, ¿quién podrá resistir a Dios? No puede haber un solo impío que diga, me salí con la mía y escapé de Dios. Nadie podrá hacer eso. Entonces, no es que Dios necesita de los ángeles para poder dar juicio. La idea que presenta aquí es, no hay lugar al que puedas esconderte. Como si se trataran de un enorme ejército, hermano. Y nosotros somos minoría. ¿Y dónde nos escondemos? Recuerda, porque Apocalipsis habla sobre esto. Solo dice, dicen a las peñas, caigan sobre nosotros, porque enseguida llegará. Pero mientras ese día viene, debemos ser conscientes de que los falsos maestros, de que los impíos seguirán viviendo y seguirán estando en la iglesia. En esta no, pero en otras sí. Y por último, hermanos, número 3, Judas proporciona la personalidad del corazón impío. La personalidad del corazón impío. Ya habló sobre la analogía del corazón impío, ya habló sobre la predicción del corazón impío, y ahora la personalidad del corazón impío. El versículo 16 habla sobre el carácter de estos hombres. Primeramente vemos que la queja los distingue. Dice nuestro texto en el versículo 16, estos son murmuradores querellosos. Estos hombres son criticones y culpan también a otros de sus condiciones. Estos hombres no están contentos con lo que tienen y culpan a la suerte de todas las cosas que le pasan. ¿Por qué a mí si soy tan bueno? Como Coré, recuerda, él en secreto engañó a una multitud y se quería sobreponer sobre el sacerdocio de Aarón. Ellos estaban quejando de los líderes que Dios les había dado. Así también, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de escuchar a alguien quejarse del liderazgo, piense en este texto. Piense en este texto. Por eso Judas lo dejó ahí. Ellos no están contentos. Un falso maestro, un hombre impío que se ha infiltrado en la iglesia, no está contento ni con el liderazgo ni con la enseñanza. No le gusta y no se queda callado. No lo va a decir en frente de los pastores tampoco, porque son tan valientes que lo van a decir cuando ellos no están. La queja los distingue. Pero también nuestro texto nos dice que el egoísmo los distingue. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Ellos jamás están satisfechos, jamás. Ellos se creen merecedores de todo sin importarles
pasar por encima de los demás. Ellos no renuncian a sus derechos, ellos esperan que otros renuncien a sus derechos para el bien de ellos mismos. El versículo 8, aquí en Judas lo decía, menosprecian la autoridad. El versículo 15 le ha dicho que ellos hacen cosas duras contra el Señor, quejándose. Entonces, a ellos no les interesa eso. Ellos se aman a sí mismos. El egoísmo no es otra cosa más que decir, tu Dios eres tú mismo. Tu Dios eres tú mismo. Y estos hombres se adoran a sí mismos. Eso es lo que hacen. No tienen interés en las otras personas. ¿Se entiende? Era de lo que Filipenses nos hablaba, ¿no? En esta mañana con Evolia y Cintia, que tenían esta situación, ¿no? Ambas querían salirse con el suyo. Por eso Pablo les dice, no, antes debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ya es anteponer los deseos de nuestros hermanos sobre los nuestros. Y uno lo piensa y dice, bueno, lo voy a aplicar, hermano. Lo voy a aplicar, voy a hacer que los hermanos obedezcan este texto, ¿no? Y que antepongan mis deseos sobre los de ellos. Con egoísmo. Entonces, la queja los distingue, el egoísmo los distingue, y también, una palabra rara, la estratagema los distingue. ¿La qué, hermano? La estratagema. Ahí se le... Es otra de las palabras que no depende de su salvación, ya saben. Pero Efesios es, creo, donde se usa esta palabra, la Reina Valera. Estratagema significa acción hábil y engañosa para conseguir algo. Eso es estratagema, una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Estos hombres, dice Judas, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por cierto, hermano, qué guapos vienen el día de hoy. Decía una sobrina a un tío, usted es bien bueno, me da dinero. Estos hombres toman el Salmo 121:1, ¿no? El que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ellos lo reinterpretan y dicen, alzaré mis ojos al norte. Estados Unidos, pues, ¿de dónde vendrán los dólares? Y no tienen interés en la iglesia, pero qué bien dominan el inglés. Y son tan amables los hermanos del norte. ¿Saben a qué persona tratar de cierta forma, elevarla para obtener lo que quieren de ella? El socorro de los apóstatas y falsos maestros no viene de Jehová, viene de obtener beneficio de los demás. Y esto lo logran de forma muy astuta. Saben cómo tratar, cómo llegarle a la gente. ¿Recuerdan? Santiago, el hermano de Judas, pastor de la iglesia en Jerusalén, dice en su carta, Santiago 2 y 3, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí tú en buen lugar, y dicen al pobre, tú estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. El favoritismo, ¿no? Saber, sí, aquí hermano licenciado. Adulan a las personas. Aquí la palabra adulando se usa también en Lucas 7:9. Esa palabra griega adulando se usa en Lucas 7:9. Cuando Jesús se maravilla de la fe de un centurión, no sé si recuerda este suceso. Repito, Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. El siervo de un centurión está enfermo. El centurión envía a algunas personas de importancia a Cristo para que Cristo venga, porque él ha escuchado de ese Jesús de Nazaret que está haciendo milagros. Y Jesús está acercándose ahí. Y luego envía amigos para que lo detengan y dicen, no, yo sé que tú tienes poder para sanar, que ni siquiera es necesario que vengas.
Ni siquiera es necesario que venga. Tú tan solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Eso es lo que un centurión estaba diciendo. Y Lucas 7:9, usando la palabra adulando, ve aquí. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él, es la palabra. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este centurión. Note, estaba maravillado y empezó a decir algo bueno de él, su fe. En Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Pero las palabras de Jesús son verdaderas. Él está reconociendo algo que existe en esta persona. Pero los falsos maestros, por otro lado, no. Ellos mienten. Ellos tuercen la verdad. ¿Por qué creen que hay tantos seguidores, hermanos, de los falsos maestros? Ellos creen estar obteniendo provechos y resultados de las enseñanzas de los falsos maestros. De los falsos maestros les felicitan: lo estás haciendo muy bien, veo cómo has madurado en la palabra del Señor. A ver, dime un texto, a Dios que va a te ayudaré muy bien. Has aprendido la palabra del Señor. Adulan a la gente, elevan las palabras, las hacen pomposas como si se tratara de un ejército que viene de ganar una batalla. Hacen una fiesta a la gente, pero están mintiendo para solamente obtener un provecho de ellos. En conclusión, hermanos, los hombres impíos que se han infiltrado en la iglesia han sido descritos por el pastor Judas como aquellos que solamente buscan su propio bien. Son incapaces de dar una bendición espiritual en Cristo a las personas, que no tienen ningún interés real, genuino, en los hermanos en la fe. Y esto no debe sorprendernos, pues ha sido predicho desde tiempos antiguos y van a seguir manifestándose hasta el día de Cristo. Tenga cuidado, mi amado hermano, si usted mira alguno de estos detalles en alguno de nosotros. Ahora que he terminado esta sección y que inicio en mi próximo sermón, inicio sobre las amonestaciones y las exhortaciones, recuerde que esta descripción que Judas ha hecho es para que nos cuidemos unos a otros. Si empezamos a ver algo así en nuestro corazón, debemos recibir la amonestación, debemos recibir la exhortación, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y porque naturalmente tiene una inclinación a dejar al Dios que amamos. Por lo tanto, debo reconocer que Dios me ha permitido pertenecer a una familia en la que mis familiares, con esa confianza que brinda una familia, pueden acercarse a mí y decir: hermano, estoy viendo esto en ti, pero Cristo te llamó para hacer lo contrario a esto. Hermano, veo esta actitud en ti, veo lo que Judas ha dicho de querellosos, es decir, quejumbrosos, y he notado cómo has quejado de esto, pero eso no es propio de ti, porque yo te puedo reconocer como alguien que tiene dignidad en Cristo. Pero habrá personas que no aceptan la amonestación y que irán aumentando el mal en ellos. Nótelo. Una mejor palabra es: serán llevados más y más por el mal que hay en ellos. Es una mejor forma de decir. Porque todos nosotros tenemos el mismo mal dentro de nosotros. Repito las palabras de Lutero: pensé que mi viejo hombre había muerto en las aguas bautismales, pero descubrí que el desgraciado sabe nadar. ¿Sí? Tenemos remanente de pecado en nosotros. ¿Saben cuántos perfectos hay aquí, hermano? Además del hermano Popo, por supuesto. Ninguno de nosotros. Necesitamos permanecer en estas palabras.
esta descripción se aplicaría a todos nosotros. ¿Alguna vez se ha quejado de alguna de sus situaciones? ¿Se ha quejado de decisiones de los pastores? No les digan, pero yo también. ¿Pero qué fue lo que hice? Someterme a la prescripción bíblica de obedezcan al pastor. Yo no quería ser como estos impíos que rechazan la autoridad. No me conviene, eso no es bueno para mí. Porque Dios guarda y tenemos una reservación ahí en la eternidad, en la oscuridad de las tinieblas. Entonces, hermanos, lo mismo para ustedes. Cuidémonos unos a otros, teniendo presente qué es lo que no hace un verdadero cristiano. Vamos a ver.